sueños en mi vida, tengo anhelos, tengo fe, que todo cambiará, que alguien puedo ser. Necesito ya un cambio, quiero un nuevo amanecer, poderme despertar sin nada que temer. Dolor de cabeza, migraña, ¿son lo mismo? No. El dolor de cabeza es todo dolor que tenga su acomodo en la cabeza. Es decir, si yo con el rotulador le doy en la cabeza, le voy a provocar un dolor de cabeza, pero no le voy a provocar una migraña, porque la migraña es un subtipo de dolor de cabeza. Es muy importante esta diferenciación porque la terminología, claro que cuenta. Nosotros podemos tener 1000 millones de causas de dolores de cabeza, también llamados finamente cefaleas. Eso sí que es sinónimo. Cefalea con dolor de cabeza. El problema que vamos a hablar en esta oportunidad hizo que la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 lo declarara como una de las 20 enfermedades discapacitantes en el mundo. Se trata de la migraña. La migraña afecta más o menos al 10% de los adultos y es mucho más frecuente en las mujeres que los hombres debido a ciertas conexiones también hormonales que puede tener la enfermedad. La migraña es una cefalea, un dolor de cabeza, y este dolor de cabeza se ha investigado mucho. Estas investigaciones han conducido precisamente a determinar que el origen de esta enfermedad es un trastorno que comienza a través de una estimulación que se inicia en el lóbulo occipital y va para adelante, después afecta algunas neuronas que finalmente depositan ciertos transmisores nerviosos en los vasos. Estos transmisores nerviosos hacen que en principio los vasos sanguíneos del cerebro comiencen a inflamarse, se liberan algunas sustancias que producen inflamación alrededor del tejido y ahí es donde el paciente comienza a experimentar el dolor de cabeza intenso. A veces puede ser una sensación pulsátil. Sin embargo, lo característico de la migraña es que esta cefalea es siempre desencadenada y se desarrolla de la misma manera, a pesar de que en algunas oportunidades esta migraña se va ascendiendo de tal manera que puede ir cambiando para peor las características de este dolor de cabeza. Después de que afecta a las neuronas primarias, posteriormente puede ir incluyendo otras zonas del cerebro que son más basales y en este caso el dolor se ve incrementado, hay una sensación pulsátil que se presenta en las arterias y estas inflamaciones son recurrentes. La migraña es la cefalea primaria por excelencia. La padecen aproximadamente en nuestro medio un 13% de la población, con un neto predominio en la mujer, prácticamente 3-1 a su favor en contra del hombre. Y habitualmente el inicio es en la adolescencia, aunque hay personas que empiezan antes, en la infancia, y otras en fases más avanzadas. Los pacientes con migraña se pueden clasificar en dos grupos, aquellos que tienen migraña sin aura y aquellos que tienen migraña con aura. El aura es un fenómeno neurológico generalmente deficitario que acompaña a algunos pacientes. Esto es, que antes de la aparición del dolor de cabeza, con las características que después les comentaré, pues tienen una serie de síntomas como son la visión de lucecitas o alteraciones sensitivas o alteraciones en el habla. El dolor de la migraña se presenta en forma de crisis que tendrán una frecuencia variable de unas personas a otras y una duración también variable. En general, entre 8, 12, 24 horas, aunque en algunos casos la crisis puede llegar a durar 2 o incluso 3 días. El dolor de la migraña es un dolor de intensidad cuando menos moderada y muchas veces alta, severa. En general hemicraneal, aunque no necesariamente, y en la parte anterior de la cabeza, alrededor del ojo. Es un dolor que muchas veces es pulsátil, como el latido del corazón, pero no es exclusivo, ni necesario que siempre sea de esta manera. Con frecuencia el paciente tiene síntomas acompañantes en la esfera digestiva, está revuelto como suele comentarnos, o a veces incluso tiene vómitos. El paciente migrañoso, durante sus crisis, es muy sensible a los estímulos ambientales. Es por ello que busca una habitación en penumbra y en silencio donde soportar o aguantar su crisis. ¿Por qué? Porque le molesta la luz, le molestan los ruidos, le molestan los olores, le molesta el movimiento, está irritable incluso con los que le acompañan. Una vez
cesada la crisis, no es infrecuente que pase también otras 10, 12, 24 horas con lo que ellos llaman resaca. Y de ahí pasa a la normalidad para esperar cuando venga la siguiente crisis. Las mujeres, que casi son las que padecen más este problema, las padecen, en este caso incluso las pueden llevar hasta tener que encerrarse en su cuarto y pueden pasar discapacitadas por algún tiempo. Esa fue una de las razones por las cuales la Organización Mundial de la Salud declaró que estas están dentro de las 20 enfermedades discapacitantes. Estas neuronas pueden seguir estimulando ya zonas más basales del cerebro y en este caso el problema va cambiando. La cefalea, que puede tener ciertas características iniciales, de pronto van teniendo otros problemas, otras manifestaciones, incluso más severas. Muchas veces el dolor de migraña, cuando no se trata en estados iniciales y se deja progresar, va siendo cada vez más intenso hasta que este dolor de cabeza se vuelve insoportable. Una vez se ha hecho el diagnóstico de la migraña, hay que buscar desde algunos cambios sencillos en el estilo de vida. Pueden haber, por ejemplo, algunos eventos que a nosotros nos producen o nos desencadenan la migraña que debemos de evitar. Cuando, por ejemplo, el paciente empieza a sentir que le inicia el cuadro, pues debe de disminuir su actividad física, evitar alimentos desencadenantes y a veces, como la migraña va acompañada de náuseas, también es conveniente que en estos casos también se dé un antiemético para combatir los vómitos o las náuseas. 1 de cada 5 o 2 de cada 10 personas que tienen una cefalea van a tener una migraña. Es decir, solo el 20% de estos cefalálgicos o que les duele la cabeza van a ser migrañosos. Vamos a ver y a diferenciar todo este tipo de cuadros de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la Sociedad Internacional para el Dolor de Cabeza, que también la hay, fíjense, dolores de cabeza, primarios o secundarios. Primarios quiere decir ni pajolera idea de por dónde viene la causa. Secundarios quiere decir sabemos a qué es secundario, por lo tanto sabemos la causa. Los importantes, los que no sabemos la causa. Fíjense, primarios, las migrañas. Luego la cefalea tensional y la cefalea en acúmulos. Fíjense que esas son las importantes. ¿Por qué? Porque luego tenemos ahí un cuadro de miscelánea y luego tenemos las cefaleas secundarias. Es decir, los dolores de cabeza secundarios a alguna causa que sí identificamos y que si podemos evitar, adiós dolor de cabeza. Asociadas a traumatismo craneal, el rotuladorazo del doctorín o cuando se dan ustedes un golpetazo en la puerta o se caen de cabeza, esa cefalea está clara. Asociada a trastornos vasculares tipo, por ejemplo, un aneurisma que tengamos. Un aneurisma es como un globo de chicle que sale de un vaso sanguíneo. Si eso lo tenemos en la cabeza, eso duele. Por lo tanto, ya sabemos que se asocia a cefalea, que no a migraña. Asociada a trastorno intracraneal de origen no vascular, que es una manera muy eufémica de decir tienes un tumor cerebral, eso está ocupando espacio y por lo tanto está doliendo la cabeza. Y determinadas sustancias ingeridas, fármacos que les da el médico, cantidades de ellas, neuralgias de la cara, las que sean. Nosotros de esas secundarias no nos vamos a ocupar, ¿por qué? Porque las diagnostica el médico, las trata el médico y no hay problema. Ya sabemos distinguir lo que es una cefalea o dolor de cabeza de lo que es una migraña, porque es un fenómeno muy inflamatorio y muy irritativo, de dos estructuras que, toda la parte del cerebro, cuyo cerebro, ya ven ustedes, que está lleno de vasos sanguíneos, que son esas cosas rojillas que van por ahí. Por encima del cerebro, por toda la parte de aquí, se llama las meninges, vasitos rojos y las meninges. Vamos a dibujar cuáles son las estructuras que duelen en una migraña. Acuérdense, inflamación, vasos sanguíneos y meninges. Esa es la clave, para saber realmente lo que duele o lo que deja de doler. Ese cerebro, con esos vasos y esas meninges, puede doler. Dentro no duele, pero fuera sí duele. Idea, las neuronas que están cogiendo la información de ese vaso y de esas meninges van ¿hacia dónde? Hacia el tronco del encéfalo, que queda por aquí, y a un grupo de neuronas que es el núcleo del quinto par, del trigémino, el quinto par craneal, que es la primera estación, es decir, eleva la queja y lo lleva ya al cerebro, que la zona de integración del dolor es el tálamo.
me está doliendo la cabeza, me está doliendo mucho, voy a cerrar la persiana y voy a echar al niño, y voy a echar al marido, y voy a echar a todo el mundo a la calle porque no puedo con ellos. Y además, esta información se va a la corteza. Y entonces ya, si es la primera vez que nos duele la cabeza así, nos va a dar miedo, pero si es la 23ª, nos va a dar hartazgo, porque en la corteza ya le damos toda la parte de cortejo psicológico, que eso acentúa mucho el dolor. Ese dolor de cabeza, al nosotros tener la causa inflamatoria y la causa vascular, tenemos la génesis del problema. Y es un dolor que late. Y ustedes dirán, ¿por qué late? Porque toda inflamación hace que los vasos se dilaten y se contraigan. Y ese latido cardíaco se nota mucho. En el cerebro, que ya no nos cabe más, todo eso que late nos va a provocar ese dolor pulsátil. Dura entre 2 y 72 horas, suele ser medio cerebro, aunque luego ya se extiende porque se empantana todo, y es muy molesta, realmente es muy molesta. Y problema, es muy hereditaria, es decir, de padres a hijos, no sabemos concretamente qué, pero se traslada la susceptibilidad a ser migrañoso. Ese recubrimiento meningio y esos vasos, la sensibilidad que tienen a todos esos cambios, claro, ese es el problema, pues ahí es donde generamos la idea de que se heredan las migrañas. Realmente se padecen familiarmente las migrañas. No se heredan las migrañas. Lo que se hereda es esa susceptibilidad. El mecanismo para quitar el dolor será desinflamar. Los vasos estarán dilatados. Hay que cerrarlos. Y las meninges, que es lo que recubre por aquí, estará inflamada. Hay que desinflamarlo. Por lo tanto, el tratamiento de la migraña es muy complicado, pero conceptualmente es muy fácil. ¿Dónde duele? Es una cefalea frontoorbitaria. Quiere decirse en la zona frontal y en la zona de la órbita del ojo. Es muy típico. Claro, tenemos un problema en esa zona y si está mezclado el ojo, las cosas tienen mucho más angustia. Y sobre todo porque ese ojo se pone a lagrimear, se pone a llorar. La conjuntiva se pone roja. A ese ojo, normalmente, el párpado se le cae. No completamente, por lo tanto, tenemos así como lo que se llama ptosis palpebral, que es tener un ojo casi cerrado. Claro, con todo eso decimos, madre, está dándome de todo. Diferencia vital, diferencia con la neuralgia del trigémino. Aquí yo me podría frotar la zona. Es decir, puedo frotarla porque ya saben ustedes que frotar por el intercambio de sensibilidades minimiza el dolor. En la neuralgia del trigémino no me puedo ni tocar. Me toco y mato a alguien porque es un dolor horroroso. ¿Y cómo lo distingo de una cefalea que me dé solo en un lateral? Vital. Cuando tengo que distinguirlo de una cefalea tipo migraña, lo que me lo distingue es la conducta del que la padece. ¿Por qué? Porque esta persona va a estar caminando por la sala, va a estar muy intranquilo, pero le puedes hablar y puede estar la luz encendida. En el migrañoso no. El migrañoso normalmente va a meterse en la cama, va a cerrar la persiana, va a decir todo el mundo callado que los mato, que me duele muchísimo. Casi todos hemos experimentado una migraña ocular, pero ¿sabes qué lo ocasiona? Las migrañas oculares tienen un origen genético. Sin embargo, lo que ocasiona este padecimiento es la dilatación de los vasos sanguíneos, causado por una reacción espontánea del sistema nervioso. Otros factores pueden ser estrés, falta de sueño o ansiedad. Las migrañas oculares se identifican por un dolor pulsátil, como el latido del corazón, en la zona de las sienes o en la parte posterior de la cabeza. Puede estar acompañado de diferentes síntomas, como anomalías en tu visión, fuertes dolores de cabeza, irritabilidad, poca tolerancia a la luz y ruidos, entre otros. Hay diferentes tipos de migrañas oculares, que se dividen en 3 grupos. Número 1. Migraña con aura. Este se caracteriza por presentar auras o distorsiones visuales previo al dolor de cabeza. Número 2. Migraña sin aura. En este caso, no hay anomalías visuales previas y solo se presenta un dolor fuerte de cabeza. Número 3. Migraña retiniana. Es la menos común y se caracteriza por la pérdida parcial de la visión. Estas pueden durar de 8 a 3 días, dependiendo de su intensidad y frecuencia. Evita el bajo nivel de azúcar en la sangre. El bajo nivel de azúcar en la sangre, también conocido como hipoglucemia, puede ocasionar migrañas. Para controlar tu nivel de azúcar en la sangre, debes comer pequeñas porciones con frecuencia. Escoge alimentos como frutas ricas en vitamina C, aceite de oliva y verduras frescas de hoja verde.
junto con un alimento que tenga proteínas, como el huevo, las carnes magras y pescado. No te saltes ninguna comida a lo largo del día. Evita los carbohidratos refinados como el azúcar y el pan blanco. Puedes sustituir el pan blanco por pan integral o cereal integral. Consume alimentos ricos en magnesio. El magnesio relaja los vasos sanguíneos y garantiza la correcta función celular. Mantente hidratado. Uno de los principales factores desencadenantes de las migrañas es la deshidratación, debido a que el organismo necesita mucha agua durante el día. El cuerpo responde a la falta de agua causando dolor y malestar. Evita ciertos tipos de luces. Debes evitar las luces brillantes, los cambios bruscos de luz o luces intermitentes. A esta sensibilidad a la luz se le conoce como fotofobia y se produce cuando la luz aumenta la intensidad del dolor de cabeza. Procura descansar la vista con frecuencia y no olvides ajustar los niveles de brillo y contraste de la pantalla de tu televisor o computador. Evita la exposición a ruidos y olores fuertes siempre que sea posible. Aprende a relajarte y a manejar las situaciones que te causan estrés. Eso te será de gran ayuda, también para reducir la aparición de ataques de migraña. Realiza ejercicio físico de forma regular. Toma baños relajantes. Actividades como el yoga y los pilates son buenas alternativas que te servirán para liberar tensiones y disminuir las sobrecargas musculares. El Ganoderma o reishi es un hongo que ha sido utilizado durante miles de años en la medicina tradicional china y recientemente está recibiendo mucha atención de la comunidad científica por sus beneficios para la salud. Dentro de la medicina tradicional china se conoce el Ganoderma como el rey de los hongos y tradicionalmente se ha utilizado como un medicamento adaptógeno que ayuda a nuestro cuerpo a lidiar con los efectos del estrés, de la inflamación, los efectos negativos y los bajos niveles de energía, la mala circulación y los desequilibrios hormonales. Los investigadores creen de que uno de los componentes más beneficiosos de este hongo son sus polisacáridos, sustancias inmunomoduladoras que tienen capacidades antitumorales y protegen el ADN de nuestras células, bloqueando las mutaciones y conservando nuestras células sanas en el cuerpo. Las vitaminas B juegan un papel importante en nuestros nervios y obviamente en la función neurotransmisora, que a su vez ayuda a romper aquella nebulosa cerebral en que nos encontramos y eleva nuestro estado de alerta. Este beneficio se vuelve aún más evidente en personas que experimentan un estrés crónico, que está obviamente matando su calidad de vida. El Ganoderma o reishi ayudan al cuerpo a lidiar con el estrés, disminuyendo el cortisol y manteniendo un estado de ánimo elevado. Además, reduce la inflamación que puede desencadenar una disfunción de una función cognitiva, causar problemas de humor, baja energía y enfermedades neurodegenerativas. El Ganoderma lucidum tiene muchísima evidencia, migraña y muchas otras patologías. ¿Cómo nos podemos nosotros dar cuenta de esto? Aparte de los estudios científicos, hay mucha evidencia en revistas médicas importantes como lo son PubMed, en donde hay más de 1.300 estudios de Ganoderma lucidum, Cochrane, en donde hay más de 400 estudios científicos, y New England Journal of Medicine, que son revistas que a nosotros como profesionales de la salud nos da mucha tranquilidad poder recomendar este hongo a cualquier persona. Quiero transmitirle una información sobre por qué el Ganoderma lucidum funciona en tu cuerpo. Es importante entender que hoy nuestro cuerpo está expuesto a muchos tóxicos que lo afectan y van produciendo enfermedades. Entre ellos, el medio ambiente cada vez más contaminado, el agua contaminada, alimentos procesados, el mismo estrés, los mismos rayos ultravioleta que hacen que en tu cuerpo se produzcan de una manera aumentada unas sustancias que se llaman radicales libres. ¿Qué produce esta acumulación de radicales libres? Lo que se llama oxidación, haciendo que las células de tu cuerpo comiencen a disfuncionar. ¿Qué evita esta acumulación de radicales libres en tu cuerpo? Los antioxidantes, que lo tienen muchas sustancias en la naturaleza, las verduras, las frutas. Por eso también la invitación es a que tengas una alimentación saludable.
pero la estructura en la naturaleza que tiene más antioxidantes es el Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum tiene el contenido de antioxidantes más alto que cualquier otra sustancia en la naturaleza. Y en nuestro producto de Ganoderma lucidum de GanoExcel tenemos la oportunidad de tener el extracto hidrosoluble con toda la cantidad de antioxidantes que nos brinda la naturaleza. Por eso es importante que entendamos el poder que tenemos al consumir los productos de GanoExcel. El Ganoderma lucidum es un hongo basidomiceto de la familia de los poliópodos que crece en las selvas tropicales húmedas, especialmente de Asia. Pero ¿cuál fue la ventaja de GanoExcel? Que tiene una patente sobre el cultivo para que crezca en condiciones naturales sin perder los beneficios del producto. Y eso lo hace completamente poderoso. El Ganoderma lucidum es un cúmulo de sustancias que nos permiten por sí solas, cada una de ellas, tener beneficios.